La segunda charla que vamos a tener para nuestro retiro va a ser Todo lo puedo en aquel que me fortalece, que nos dice San Pablo en Filipenses 4:13. ¿Por qué razón hemos puesto este nombre? Porque cada uno de nosotros debemos comprender que para vivir esta consagración es necesario entender que solo es gracia de Dios vivirla, que solo es gracia de Dios verdaderamente llegar a la santidad. Y esto lo comprendió muy bien Santa Teresita del Niño Jesús. Ella miró a Dios como un Padre misericordioso. Tal vez se mostraba a Dios como justiciero, y su bondad y su amor y su pequeñez le hizo a ella ver a Dios como un Padre cercano, que le escuchaba, que le amaba, que le perdonaba. Era tanto así que Teresita decía que ella se creía como Santa María Magdalena, una gran pecadora, pero que ella sabía que cuando se abandonaba en los brazos del Padre, Él iba a perdonar todos sus pecados y que no iba a temer algún error porque sabía lo pequeña que era, sino que se iba a abandonar en sus brazos. Por tanto, aquí es importante entender que la consagración es una gracia inmensa de Dios, un don infinito de Dios para con cada uno de nosotros. Para poder vivir verdaderamente esta consagración, debemos entonces tener un espíritu de fe. El espíritu de fe significa que no solamente en los momentos de oración, del Santo Rosario, de la Santa Eucaristía, de la lectura espiritual, de la lectura de la Sagrada Escritura, yo estoy en unión con Dios, sino que yo debo vivir una vida de unión con Él. Es decir, que no es un momento de oración, un momento de fe. Es una vida de oración, es una vida en unión con Dios. Y al entender eso es importante porque cuando salimos de esos momentos intensos de oración, cuando llegamos a nuestro hogar de Nazaret, es decir, a nuestra vida ordinaria, a nuestro trabajo, a nuestro estudio, debemos descubrir ahí el rostro de Cristo. Y es algo que predicaba grandemente San José María Escrivá de Balaguer, cómo enseñaba a sus laicos el vivir en la santidad en medio de su trabajo, en medio de sus preocupaciones. Eso es tener una vida de fe, un espíritu de fe. El saber que aún en medio de las preocupaciones, de las tribulaciones o también de las alegrías, Dios está con nosotros. Y nuestra Madre Santísima también. Como les enseñamos, nosotros vivimos las prácticas interiores. ¿Cuáles son esas prácticas interiores que les enseñamos? Esa vida de unión con María. Es decir, hacerlo todo en ella, para ella, con ella y por ella. A fin de hacerlo todo con Cristo, todo. Y al nosotros vivir esto, en nuestras dificultades, en nuestra vida diaria, en el esfuerzo y sacrificio de cualquier situación que podamos tener, podemos lanzar una mirada al cielo, contemplar a nuestra Madre Santísima y descubrir que ella vivió lo que nosotros vivimos. Y que ella, al ser auxilio de los pecadores, refugio de todas las almas, nos ayuda, nos escucha. Y en medio de esos momentos de tal vez de impaciencia, de ira o tentaciones de cometer algún pecado, debemos lanzar nuestra mirada a nuestra Madre. Y así saber que en una vida de unión con ella podemos llegar a la santidad. Tantos santos que aseguraban que si invocaban a la Madre Santísima en el momento de la tribulación, en el momento de la tentación, podrían tener la convicción de que no habían pecado. Recuerdo la historia de un joven que después de haber vivido su consagración
Tuvo tentaciones muy fuertes, ya que él tenía el vicio de la drogadicción. Pero le había prometido a nuestra madre que iba a renunciar a ello. Y nos contaba que después de haber salido, se encontró con sus amigos. Y ellos le empezaron a ofrecer nuevamente aquello que él sabía que le costaba, que era una tentación grande para él. Y en ese momento él cerró los ojos y le dijo a la Virgen: tú puedes, María, tú puedes ayudarme en este momento. Auxíliame, Madre. Y en ese momento abrió los ojos y las personas se habían ido, lo habían dejado. Había sido una gracia de Dios y la intercesión de nuestra Madre Santísima para él luchar y levantarse. Y cuántas otras almas que pidieron auxilio a nuestra madre en medio de tantas tribulaciones, dificultades, vivieron esa unión con la Virgen. Y eso les ayudó precisamente a levantarse, a luchar. Igualmente tenemos las prácticas exteriores. El rezo diario del Santo Rosario. La vivencia de la Santa Eucaristía, la visita al Santísimo Sacramento. Si por alguna razón no pueden asistir al Santísimo Sacramento, pueden verlo de manera virtual y adorarlo allí y acompañarlo espiritualmente en algún sagrario abandonado que en muchas partes del mundo encontrarán. Pero le podrán decir que al menos un alma pequeñita como cada uno de nosotros está allí frente a ese sagrario consolándolo y acompañándolo. Porque ha sido tanto su amor que se ha quedado allí. Y no solamente el hecho de que esté entregándose por nosotros, sino que fruto de vivir en esa unión con Él, de acompañarlo en la Santa Eucaristía, hace que nuestra alma crezca, se fortalezca. Y cuando lleguen combates grandes, espirituales, sabremos que fruto de la oración podremos haber alcanzado muchas metas, muchas batallas con victoria. También es importante que tengamos la lectura de la Sagrada Escritura. Es la palabra de Dios. Es Dios mismo quien nos habla. Piensen por un momento que al ustedes escucharles son cartas de amor que Dios les envía a cada uno de ustedes. Y esas cartas de amor deben ser correspondidas por el alma. Y al corresponder el alma, puede verdaderamente unirse con Él. Porque Dios pide algo y al responder, puede el alma verdaderamente alcanzar el fruto, alcanzar la santidad. Como dice nuestro Señor en el Antiguo Testamento, escucha Israel. ¿Qué es lo primero que nos pide? Escucha. Tenemos que escuchar su palabra. Y precisamente en la palabra de Dios nos dice 365 veces, no tengas miedo, no temas. Si yo me acojo a la palabra de Dios, en donde Dios mismo me habla, y tengo un momento difícil, una situación difícil, sabré que Dios me responde a través de la palabra de Dios, que Dios me escucha. En el Salmo 27 dice el salmista: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién puedo temer? Pensemos, queridos consagrandos, eso. ¿A quién he de temer si tengo al Señor, si tengo a nuestra Madre Santísima? Puede llegar tal vez una tentación de no querer consagrarse por no sentirse dignos de esta consagración. Y es verdaderamente real que ninguno de nosotros somos dignos. Pero el amor infinito de Dios y la bondad de nuestra Madre Santísima nos hace dignos por su amor. No por mérito propio, sino por su amor. Porque lo necesitamos. Porque la consagración es una llave para entrar al cielo.
porque nuestra Madre Santísima en sus apariciones ha dicho que en los momentos difíciles, en los últimos tiempos, quien esté consagrada a nuestra Madre Santísima podrá sostenerse, podrá vivir y tener un espíritu de fe en medio de la persecución, de las tribulaciones, de la angustia, porque ella ya es tesorera y dueña de todos tus bienes al ser consagrado. Todo le pertenece a nuestra Madre Santísima. En los momentos en que tú digas, estoy angustiado por esto, no sé qué hacer con esto, piensa, recuerda, tú eres un esclavo de la Virgen. Y un esclavo no tiene ningún bien. Un esclavo no se preocupa por tener o no tener, porque su amo le da todo. Recuerdo una persona que se había consagrado a nuestra Madre Santísima y nos contaba su testimonio que era muy fuerte. Su mamá era atea y ella, antes de haberse encontrado con Dios, también había sido atea. Se había consagrado a nuestra madre y ya llevaba 8 años de haberse consagrado. Y la mamá seguía lejos de Dios, seguía siendo agnóstica, siendo atea. Y ella nos cuenta que una vez en el Santísimo le decía a la Virgen, Madre Santísima, no es mi mamá, es la tuya. Yo me abandono en tus brazos, Madre mía, y yo sé que tú vas a salvar a mi mamá, que tú vas a interceder por ella y no vas a dejar que se condene. Pasó el tiempo y poco tiempo después, la mamá le dijo que se quería consagrar a la Virgen. Fue un fruto muy grande y un acto de fe grande de aquella persona, de confiar en que la Virgen la iba a salvar a su mamá. Y ese acto de confianza fue precisamente traerle la salvación a su mamá. Piensen, queridos consagrandos, eso para cada uno de ustedes. Si temen, deben abandonarse en los brazos de la Virgen. Y es precisamente lo que nos dice Jack Phillips en su libro Confianza en Dios. Dice que la falta de confianza en Dios es por la falta de unión con Él. Si yo no confío en mi Señor, es porque verdaderamente no tengo una unión con Él. No comprendo que yo soy cristiano, no comprendo que todo lo que yo hago lo debo hacer en unión con Él. Y al entender que todo es de María, que todo es del Señor, sabré abandonarme en sus brazos. Varias citas bíblicas nos hacen recordar ese abandonarse. Dice así, no temas, pequeño rebaño, pues vuestro Padre ha querido daros el reino. No temáis. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 blancas? Pues ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Es sorprendente cómo en la palabra de Dios, Dios nos dice en el Evangelio, el Señor dice, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más su Padre que está en los cielos. Y dice que todos los cabellos de nuestra cabeza el Señor los tiene contados. E igualmente, al hablar de la naturaleza, al decir que los lirios del campo están vestidos hermosamente mucho más que el mismo Salomón. Los pajarillos tienen de qué comer y ellos no trabajan. Piensen que cuánto más Dios nos dará a cada uno de nosotros. Cuánto más, cuánta preocupación, cuánto amor, cuánto deseo de abandonarse en sus brazos para poder verdaderamente ser santos. Piensen eso, queridos consagrandos, que sí, realmente no somos dignos, pero Dios en su infinito amor y misericordia nos hace verdaderamente partícipes de su amor. En 2 de Corintios 12, 9, 10, habla San Pablo cómo tenía una espina en su carne y cómo le suplicó al Señor 3 veces que le quitara eso. Pero el Señor las 3 veces le respondió que no, que su gracia le bastaba para vivir. Y es grande porque después Dios le dice, porque
tu debilidad es mi fortaleza. Mi gracia te basta. Piensen eso, queridos consagrandos. La gracia de Dios dada por nuestra Madre Santísima me basta para vivir y confortar mi familia y a tantas almas. Entonces, recuerden que ya para finalizar esta charla, les vamos a mandar una guía en donde van a tener las citas bíblicas con las cuales ustedes van a poder meditar en esta charla y poder encontrar esa confianza en Dios, ese abandono que Dios les pide, de abandonarse y confiar en que pueden verdaderamente lograr lo que Dios desea de ustedes. Dios les bendiga.